Muy buenas noches con todos los estudiantes que ya se van conectando a esta reunión, a la clase del día de hoy, referente a lo que es historia. Y de acuerdo a las temáticas que nosotros hemos ido desarrollando, como ustedes sabrán, las clases pasadas habíamos identificado y estructurado a cuatro civilizaciones importantes, ¿sí? Estas civilizaciones conocidas como Mesopotamia, China, Egipto e India. Cada una de ellas con sus culturas, cada una de ellas con sus características, cada una de ellas con sus referencias importantes, de acuerdo a lo que nosotros prácticamente entendemos dentro de nuestra realidad, adaptado al avance y producción que han dejado muchas de esas sociedades y civilizaciones. Algo que podemos recordar también es que estas sociedades y civilizaciones han dejado un legado importante para lo que nosotros somos hoy en día. Han dejado un legado fundamental para muchas de las actividades cotidianas con las cuales constantemente nosotros vamos desarrollándonos como sociedades, como seres humanos, dentro de lo social, dentro de lo político y dentro de lo económico. Es así que también es fundamental que nosotros estudiemos a otra civilización sumamente importante, conocida como Grecia, ¿sí? Esta sociedad o este contexto histórico que como tal nos deja a nosotros también muchísima información, muchísima historia, muchísimos datos relevantes de acuerdo a cómo las sociedades se van transformando y de acuerdo a cómo las sociedades van evolucionando. Algo importante que siempre suele surgir como un dato curioso y como un elemento quizás
importante de detallar es que siempre existe esta duda de quién se desarrolló primero, si Grecia o Roma. De acuerdo a la historia, nosotros tenemos que la primera civilización en aparecer fue Grecia, ¿sí? Todo su trasfondo con sus características históricas, de acuerdo, por ejemplo, a su ubicación geográfica, a sus tradiciones, a todo lo que Grecia era como contexto, sí, prácticamente es lo que nosotros iremos estudiando e iremos desarrollando en la presente clase. Pero para ello, para dar inicio con nuestra clase, como ustedes saben, quiero que por favor comencemos viendo un video que nos habla sobre una breve historia y un breve resumen de lo que es o de lo que fue la antigua Grecia. Vamos a tomar atención, chicos. Smile and Learn. 5 cosas que deberías saber sobre la antigua Grecia. La civilización griega surgió sobre el año 1200 a.C., en un lugar privilegiado, entre el mar Mediterráneo y el mar Egeo. Se trataba de un territorio formado por una península y un conjunto de islas. Los griegos fueron un pueblo colonizador. No se conformaron con permanecer en su territorio, sino que buscaron nuevos lugares para ampliar su civilización. Eran excelentes navegantes y llegaron a muchos rincones del mar Mediterráneo, extendiendo el comercio y la artesanía. Los griegos llamaban a las ciudades polis, y cada una tenía su propio gobierno. Estaban muy bien organizadas, y todas tenían el ágora, la plaza de la ciudad, la acrópolis, la zona más alta de la polis, el teatro, donde representaban comedias o tragedias, las murallas que defendían la ciudad, o el Partenón, el templo donde veneraban a sus dioses. Esparta y Atenas eran algunas de las polis más conocidas y poderosas. En ocasiones surgían enfrentamientos y las polis se declaraban la guerra, con el fin de ampliar su poder y territorios. La sociedad griega se dividía en 2 grupos: los ciudadanos y los no ciudadanos. Los ciudadanos eran hombres nacidos en las polis y que tomaban las decisiones más importantes. Los no ciudadanos eran las mujeres, los extranjeros y los esclavos, ya que no gozaban de plenos derechos. Los griegos establecieron una forma de gobierno llamada democracia, que permitía a los considerados como ciudadanos tomar decisiones a partir de votación. Los griegos eran politeístas, es decir, tenían varios dioses. ¿Te suena Ares, el dios de la guerra? ¿Y Poseidón, el dios del mar? Seguro que sabes que Zeus era el dios de todos los dioses. En esta civilización surgió la mitología griega, una colección de relatos e historias sobre los dioses y los héroes que los griegos escribían para explicar a la gente el origen del mundo y transmitir sus valores. ¿Conoces la historia de Hércules? Era el hijo de Zeus y era todo un superhéroe, mitad dios, mitad humano. Su fuerza era de otro planeta. Los griegos eran tremendamente curiosos y estaban muy preocupados por conocer todo lo que sucedía a su alrededor, desde la naturaleza hasta el propio ser humano. Así surgió la filosofía, que en griego se traduce como amor a la sabiduría. Algunos de los filósofos más conocidos fueron Platón o Aristóteles. También en este periodo hubo importantes matemáticos, como Pitágoras o Arquímedes, que trataron de aplicar la geometría a las construcciones y los números a la vida de las personas. Su interés por la inteligencia y el conocimiento hizo que la civilización griega se extendiera por todo el Mediterráneo. Los Juegos Olímpicos tienen su origen en Grecia. ¿A que es increíble que hayan llegado hasta nuestros días? En la antigüedad se celebraban en Olimpia cada 4 años, y en ellos competían los mejores atletas de distintas ciudades de Grecia en deportes como salto, lanzamiento de disco o carrera. En esta época, los deportistas competían por ganar coronas de olivo y no por medallas. Muchos de los valores olímpicos de la antigüedad, como la colaboración, la disciplina y el esfuerzo, perduran en nuestros días. La civilización griega acabó en el año 146 a.C., pero hoy la antigua Grecia sigue estando presente en nuestra sociedad en la política, la cultura, la filosofía e incluso en el deporte.
Estas han sido las 5 cosas que deberías saber sobre la antigua Grecia. Bien, con este preámbulo entonces nosotros vamos a dar por inicio con lo que fue prácticamente la antigua Grecia, entendiendo todos estos datos relevantes que el video ha podido explicarnos y que veremos reflejados dentro de la presente clase. Principalmente nos dice que la civilización griega es una de las más importantes de la historia. Nuestras ideas sobre la política, medicina, historia y arte son en gran parte herencia de los antiguos griegos. Tal cual nos explicaba el video, es importante entender que todos los legados quizás del conocimiento que nosotros mantenemos en la actualidad y sobre todo las dudas, el preguntarse el porqué de las cosas, el constantemente estar buscando el origen de las situaciones, el origen de los fenómenos, es importante entender que parten desde esta perspectiva. Sí, desde este momento en el cual todos y cada uno de los personajes importantes de la historia se han esforzado por ser un poco más inteligentes, se han esforzado por ser quizás un poco más conocedores de su entorno. Lógicamente, todo esto en un contexto de constante dominación, en un contexto de constante abuso de poder, pero pese a todo ello, lógicamente sabemos que el conocimiento es personal, que el conocimiento ya depende de cada persona. Si una persona quiere aprender, pues lógicamente lee, estudia, investiga. Si una persona no quiere aprender, pues simplemente se queda con lo que conoce o con lo que va experimentando día con día. Pero en este sentido y en esta situación, simplemente lo que se debe desarrollar es este tipo de perspectivas, este tipo de análisis. Y un elemento importante también que se desarrolla en esta época es la llamada filosofía. ¿Sí? ¿Cuál es la filosofía? Como tal, la filosofía lo que busca es entender la razón, buscar el porqué de las cosas, ayudarnos como tal a razonar, identificar, desarrollar ideas, ideas estipuladas, ideas que estén 100% concretas, adaptadas a la realidad, en el cual yo me pregunte el porqué de todo. No siempre tengo que decir sí y directamente aceptar lo que quizás otras personas me dicen, sino el investigar el por qué y para qué sobre todo, y cómo eso me va a ayudar a mí como ser humano. Entonces, todos estos conocimientos en gran parte y en gran manera vienen de la antigua Grecia, vienen de todo este contexto histórico en el cual el ser humano y estos grandes pensadores que ustedes vieron, sí, son parte de la realidad y de un avance bastante, bastante importante para nuestra civilización. En este sentido, es importante entender dónde estaba lógicamente ubicada la antigua Grecia. La Grecia antigua se ubicó en la península de los Balcanes, sí, en la parte sur, tal y cual vemos aquí. Algo importante y algo lógicamente sumamente relevante para esta sociedad y civilización es que se ubicó entre estos dos mares importantes, el mar Egeo y el mar Mediterráneo. ¿Esto qué le permitió directamente? Le permitió tener una prosperidad no solamente en el ámbito agricultor, sino también en el ámbito económico, debido a que lógicamente por su ubicación, tal y cual veníamos viendo en las anteriores civilizaciones, se caracterizaron por utilizar al máximo el territorio, por sacarle el máximo provecho a todo lo que ellos podían dentro de un avance de sociedad, dentro de un avance de civilización. Tal y cual nos decía, existen dos polis, las más importantes, que son Esparta y Atenas, sí, que prácticamente se caracterizaron por ser las más grandes. Pero poco a poco iremos detallando estas características más a fondo. Nos dice que la cultura de los antiguos griegos nació en las costas e islas del mar Egeo y desde allí se propagó a lo largo del mar Mediterráneo. Prácticamente esta sociedad se caracterizó por ser bastante extensa, ¿sí? Por buscar, lógicamente, encontrar otros territorios para hacer más fuerte su sociedad, para hacer más fuerte su territorio, para alcanzar, lógicamente, sus ideales, sus pensamientos, sus culturas y sus tradiciones en otros aspectos y en otros territorios, lógicamente mucho más avanzados y mucho más desarrollados. Es así que la Grecia antigua se dividía en tres zonas histórico-geográficas. Tenemos principalmente la península helénica, las islas del Egeo y las costas occidentales de Asia Menor. Estos eran los lugares en los que estaban ubicadas. Empezamos por entender la edad oscura de Grecia que se da desde el año 2700 a.C.
En este caso nos dice que los primeros habitantes de la cuenca del mar Egeo fueron pueblos que venían de Asia Menor y que se asentaron en la isla de Creta en el año 3000 a.C. Estos eran pequeñas comunidades denominados pelasgos. Posteriormente se les denominó cretenses o minoicos. Los cretenses fueron los primeros en recorrer el Mediterráneo, comercializaron con otros pueblos y lograron tener un importante poder marítimo. ¿Sí? Directamente el origen de Grecia es importante comprender que viene partiendo desde estos primeros grupos para consolidarse como la gran sociedad que fue, para consolidarse como el gran grupo geográfico en el cual se convirtió. Lógicamente es importante entender que parte desde esta perspectiva, que parte desde este referente en el cual de una o de otra manera todo inicia como algo pequeño, como estos pequeños pueblos, ¿sí? Que en este caso nacen en la isla de Creta y por ello se les conoce como los cretenses, y a estos pequeños grupos humanos que prácticamente posteriormente fueron desarrollándose y posteriormente fueron abarcando mucho más territorio. Entonces, es así como parte, es así el origen con los cretenses, no vamos a olvidarnos de eso. En este caso nos dice que estos se destacaron en el arte y arquitectura y por poseer una escritura lineal. En este caso, lógicamente, al ser sociedades, al ser civilizaciones y pueblos como tal pequeños, en este caso estamos hablando de un contexto histórico en el cual las sociedades y civilizaciones se encontraban en constantes invasiones, se encontraban en constantes, lógicamente, dominaciones de territorio. Entonces, lógicamente, siempre el más poderoso invadía al más débil, en este caso se podía entender. De cierta manera se comprende cómo los cretenses fueron dominados y llegan a ser invadidos por los aqueos, ¿sí? Más o menos aquí ustedes tienen un tipo de referencia de cómo se caracterizaba el arte, cómo se caracterizaban estas esculturas, estas estructuras directamente nacidas de Grecia, ¿sí? Pueden ver cómo tenían sus propios tipos de pinturas, sus propios tipos de dibujos, sus propios tipos de expresiones artísticas, de acuerdo al estilo de vida que ellos desarrollaban, de acuerdo a las características que lógicamente lo conformaban como sociedad y como civilización. En este caso, aparece también lo que es la cultura micénica. También se inicia la fase micénica en el continente. Los pueblos que conformaron esta nueva cultura se los conoce con el nombre de aqueos, que es la nueva sociedad y nueva civilización que invade, por ejemplo, ya a los cretenses. Y así aparece lo que es la cultura micénica. En este sentido, estos pueblos se enriquecieron con el aporte cultural de los minoicos. Esta mezcla de culturas y pueblo dará origen a la civilización micénica. Micenas es así que se convierte en un centro de riquezas y poder con una civilización guerrera sin igual en la zona del Egeo. De cierta manera, Grecia ya desde sus inicios, desde sus primeras civilizaciones, desde sus primeros grupos humanos, desde estas primeras estructuras con las cuales empieza a desenvolverse lógicamente, ya se puede ver cómo van teniendo un avance. Quizás no puede ser un avance tan magnificado como se lo pudo ver después, pero sí van lógicamente teniendo ya estos indicios. Se puede ir identificando cómo podían llegar a tener bastante éxito como sociedad, bastante éxito como civilización. Si una sociedad y una civilización que de una o de otra manera iban a tener un espacio importante no solamente dentro de su contexto histórico, sino a su vez también dentro de la historia, marcando como tal y como hechos relevantes muchos elementos importantes que nosotros estudiamos en la actualidad, muchos elementos importantes que lógicamente son parte de nuestra tradición y son parte de nuestra cultura. ¿Cuál es la característica en las cuales se desarrolla lo que es la economía y la política, especialmente dentro de la realidad y dentro de todo este contexto? La economía de la cultura micénica se basaba en el comercio marítimo y en la agricultura. Además, se destacaron en la elaboración de hermosísimas joyas. Su principal autoridad era el Guanax, que era un rey guerrero. La decadencia de los micénicos se relaciona con la masiva invasión doria, ¿sí?, del siglo XIII a.C.
Los dorios le pusieron fin en forma definitiva, provocando el fraccionamiento y migración de algunas comunidades. Vamos viendo como tal ya tres tipos de sociedades y civilizaciones que partieron como origen de Grecia, sí, que prácticamente marcan el inicio de esta civilización. Tenemos a los cretenses, tenemos a los micénicos, aparecen ahora también lo que es los aqueos y prácticamente ya van fraccionando todos estos tipos de sociedades y civilizaciones, van marcando un nuevo enlace, van marcando una nueva línea histórica, lógicamente para acercarse más a lo que conocemos como Grecia. ¿Por qué se le conoce como el inicio de Grecia? Porque como tal no se le consideraba Grecia ya en su 100%, sino que prácticamente fueron pequeños grupos humanos que, de acuerdo a sus desarrollos económicos, sociales y políticos, fueron desglosándose y fueron prácticamente siendo parte del territorio, ¿sí? Del territorio prácticamente, y es así como lógicamente después parte, en este caso, el origen de Grecia. En este caso, sin embargo, los dorios terminan asimilándose a la cultura micénica, pasando a formar parte de ella. De la mezcla de todos estos pueblos nace lo que es el pueblo griego. ¿Sí? Es así entonces que nosotros ya nos adentramos y conocemos el origen de todo este territorio, conocemos el origen como tal de Grecia, que parte desde muchos pequeños pueblos, desde muchas pequeñas civilizaciones, unas invadidas por otras, unas con sus propias culturas, unas con sus propias tradiciones, con sus propias formas de vida, con sus propias características y con sus propias estructuras, pero que prácticamente todas llegan a un punto en específico que es marcar el inicio y la antecesión para la creación de esta gran civilización conocido como Grecia. Es así que entonces Grecia inicia lo que es con la edad arcaica. ¿Sí? En este caso, se caracterizaba por la pérdida de la unidad comercial, el establecimiento de comunidades autónomas, el desarrollo de la fase de la expansión griega por el Mediterráneo. Esto es provocado por la invasión de los dorios durante la Edad Media griega. En este caso, la presión de los dorios genera que los pueblos griegos ocupen la cuenca del Egeo, sus islas y Asia Menor. Aquí entran en contacto ya con otros pueblos. Y en este caso, lógicamente, ya quieren empezar a establecerse como pequeñas comunidades o como pequeños establecimientos autónomos, como pequeñas formas estructurales independientes, pero como tal, lógicamente vienen siendo de varios grupos, la unión de varios grupos, en este caso, los dorios, que fueron los últimos en llegar a este territorio, prácticamente siguen teniendo como tal el origen y en este caso las formas de desarrollo de este tipo de características. En este caso entendemos que principalmente nos dice que los griegos vivieron dispersos. En el campo, a raíz de constantes guerras, los nobles comenzaron a construir ciudades fortificadas. Es así que se llegan a formar las famosas polis, ¿sí? Estos fueron pequeños estados o ciudades también que se les conoce, independientes de sus vecinas, con sus propias leyes, monedas, gobiernos, ejércitos, etc. En este caso no hubo un estado que se llamara Grecia. Cada valle y cada isla formaba un estado independiente. Cada una de estas características formaba como tal una característica propia. Esto era lo que más podemos entender que era tradición o que más era característico de estas sociedades, pues principalmente lo que hacían era ser parte de un contexto, era ser parte de una realidad formada por este entorno de individualidad, pese a ser parte de un mismo contexto, pese a ser parte de una misma estructura como tal, podemos comprenderle. Generalmente entendemos que se desarrollan ya con características un poco individuales. ¿Qué sucede aquí? Tenemos es así que entonces la civilización griega como tal nace en las riberas de los mares de Egeo y Jónico, sí, en la península balcánica. Damos a entender cómo se van originando estas polis. Especialmente todo este desarrollo se da desde una zona montañosa, ¿sí? Con escasas tierras cultivables, costas recortadas y numerosas islas, como prácticamente podíamos ver en el mapa. En este sentido, de igual manera, nos dice que en este marco geográfico favoreció la formación de una civilización organizada en ciudades independientes, a lo que se les llamaba las polis.
Estas polis prácticamente ya nos marcan a nosotros un inicio o una relevancia, un conocimiento de lo que eran las primeras ciudades o de ya poder entender quizás un primer tipo de civilización como tal. Ya no sociedades sedentarias dedicadas a la agricultura netamente, pero quizás sin un avance grande, sin un avance próspero. Ya al hablar de polis, nosotros nos estamos enfocando en grupos humanos con un avance ya mucho más desarrollado, con un avance mucho más, lógicamente, adaptado a su entorno, adaptado a su realidad y adaptado a su estructura como tal. En este caso nos dice que la sequedad del clima influyó en que fuera también una civilización volcada hacia el Mediterráneo, es decir, siempre buscando, lógicamente, que el Mediterráneo le brindara cierto tipo de fertilidad a la tierra. Es así que los griegos fueron hábiles marineros y comerciantes, que fundaron ciudades en las orillas de este mar y buscaron los productos que no podían obtener en sus tierras. Algo característico de, lógicamente, los griegos es que nunca se quedaron con los brazos cruzados, nunca se quedaron como tal quizás simplemente esperando alimento o simplemente esperando a que la sociedad avance, a que la sociedad se desarrolle. No, de una o de otra manera, principalmente lo que nosotros comprendemos de esta realidad y comprendemos como tal de esta estructura única dentro de su sociedad como tal, es que prácticamente son sociedades bastante inteligentes, son sociedades bastante prósperas y al ser sociedades de esta manera, lógicamente les permiten buscar los medios y buscar las alternativas necesarias para avanzar, para desarrollarse y para, sobre todo, solventar sus necesidades básicas. Algo importante también que lógicamente vemos que se repite no solamente dentro de Grecia, por ejemplo, sino dentro de todos estos grupos sociales, dentro de toda esta historia que nosotros vamos entendiendo, es que de una o de otra manera, el ser humano por naturaleza siempre va a buscar los medios, las formas y las alternativas de avanzar, ¿sí? De suplir sus necesidades, de alcanzar el éxito, de alcanzar el desarrollo, de prosperarse como sociedad. Entonces, lógicamente, es que buscan los medios y las alternativas pertinentes para poder cumplir con sus actividades cotidianas. En este caso es importante también entender cómo estaban desarrolladas las polis. Las polis eran ciudades y estados independientes. Cada una tenía un gobierno, leyes, ejército, flota y monedas propios. Estos surgieron a partir del año 800 a.C. en la denominada época arcaica, que es la que nosotros estábamos viendo. En este caso, las polis estaban formadas por un núcleo urbano, como campos de cultivo, pequeñas aldeas y zonas de pasto. El núcleo urbano de la polis, a su vez, tenía dos zonas diferenciadas. En la parte baja, en torno a una plaza grande que era conocida como el Ágora, se situaban las viviendas y los comercios. Y en la parte alta, en el interior de un recinto amurallado, estaban las acrópolis. Estas se encontraban en los templos y los principales edificios. Aunque las polis eran independientes y en muchas de las ocasiones empezaron a existir una rivalidad entre este tipo de, lógicamente, culturas y sociedades, es importante entender que todos se consideraban miembros de una misma cultura, ¿sí? Pese a ellos, todos tenían un sentimiento en común. ¿Por qué? Porque compartían lengua, compartían religión y costumbres, así como también un mismo espacio geográfico conocido como la Hélade. Es más o menos como entender, todos somos parte de Ecuador, pero Ecuador está conformado por provincias y de igual manera por ciudades, ¿ya? Cada ciudad, por ejemplo, tiene su propio mandatario. ¿Qué hace este mandatario? Pues simplemente cumple roles y cumple normativas, por ejemplo, como el presidente. El presidente es el mandatario general del país, ¿ya? Y tiene sus delegados alrededor de todo el país, en las provincias y en las ciudades. En este caso que tenemos prácticamente que ellos cumplen el mismo rol del presidente, pero enfocándose en cada ciudad. ¿Qué cumplimos nosotros? Sabemos que como país tenemos la misma política, la misma cultura, la misma sociedad, las mismas leyes, las mismas normas, todo cumplimos en conjunto. Todos pertenecemos al mismo país y por ende todos tenemos los mismos deberes y los mismos derechos. En este caso, la Hélade funcionaba más o menos de la misma manera, con la diferencia de que todos pertenecían al mismo espacio geográfico
Todos pertenecían en este caso a la misma Hélade, se puede entender al mismo país, como una palabra semejante, pero la diferencia aquí es que cada ciudad y estado era independiente. Sí, cada ciudad y estado tenía su propia política, sus propias leyes normativas y su propia moneda, sus propios mandatarios. En este caso, lógicamente, por eso es que existían muchas de las ocasiones rivalidades entre las polis, pero no quiere decir que como tal eran 100% alejadas e independientes. Todos compartían este mismo sentimiento en común y estas mismas características en conjunto de pertenecer a la Hélade. ¿Sí? Prácticamente aquí entendemos cómo estaban estructuradas las polis, principalmente por las acrópolis que estaban en la parte alta y estaba fortificada. En este caso tenemos la zona de cultivos, lógicamente los campos donde se desarrollaba lo que eran los cereales, la vid y el olivo. En este caso también se encontraba el ágora, que se destaca en el núcleo urbano, que era la plaza pública. Algo característico del ágora era principalmente que en esta parte de aquí, como ustedes pueden ver, era un lugar en el cual muchas personas se reunían para discutir y decidir aspectos importantes de la poli. Por eso es que esta sociedad era tan avanzada, esta civilización tenía cierto grado de inteligencia, de conocimiento. ¿Por qué? Porque era un lugar en el cual la gente, ustedes pueden entender ahora, los parques, por ejemplo, la mayoría de personas se juntan en parques a distraerse unos y otros quizás a beber. Ahora, en esta situación y en esta historia, la realidad era muy diferente. La gente se reunía en estas plazas, lógicamente, para discutir aspectos importantes, para discutir cosas y datos relevantes que se tenían que detallar de acuerdo a de acuerdo a la política que se estaba desarrollando. También algo característico de estas polis es que tenían puertos, disponían lógicamente para los nexos comerciales. En este caso, algo relevante también que tenía la cultura griega es su religión. En este caso, la religión lógicamente se caracterizaba por ser politeísta, porque creían en numerosos dioses, a quienes los consideraban dioses inmortales. Estos dioses se dice que vivían en el monte Olimpo y tenían virtudes y defectos tal y cual las mismas personas. También creían en la existencia de héroes. Estos eran seres nacidos de la unión de un dios o una diosa y un ser humano. A esto es a lo que nosotros llamamos la famosa mitología griega. ¿Por qué? Porque en este caso la mitología nos habla de que se narran muchos y numerosos sucesos importantes en el cual los protagonistas son estos dioses y estos famosos héroes. En este caso también los cultos que los griegos celebraban para obtener el favor de los dioses eran numerosos. Por ejemplo, se ofrecían plegarias y sacrificios de animales y también se realizaban procesiones. El culto familiar era el padre quien presidía los ritos relacionados en el nacimiento, el matrimonio y la muerte. También tenían lugar cultos públicos como las fiestas de las Panateneas, que se celebraba cada 4 años en Atenas, en honor a la diosa Atenea. Y como ya sabes, lógicamente, y lo habíamos visto en el video también, el origen de los Juegos Olímpicos nace en esta cultura, ¿sí? En el cual lógicamente aquí se celebran en el santuario de Olimpia en honor a Zeus. Tal y cual todas estas características que forman parte como tal de nuestra realidad, que forman parte de nuestro contexto, podemos entender que tuvieron origen dentro de Grecia. Lógicamente, en este caso, los griegos crearon una cultura cuya enorme influencia tuvo, especialmente en el mundo occidental, y ese todavía se ha prolongado hasta nuestros días. Generalmente, esta cultura tomó elementos de otras civilizaciones como la egipcia y la mesopotámica. Algo importante de caracterizar es que todos en algún momento hemos escuchado sobre la mitología griega. Esto es parte de lógicamente el conocimiento cotidiano. Esto podemos ver en películas, podemos ver en juegos de las consolas, podemos ver en muchos elementos de la vida cotidiana cómo se habla de la mitología griega. Esta mitología se caracteriza por hablar mucho, como nos dice aquí, de hechos y aventuras y sucesos que pasan estos dioses, ¿sí? Lógicamente creando también un ámbito de ciencia ficción y esto es lo que llama la atención bastante de esta historia, de esta sociedad y de esta civilización. Especialmente, esta civilización griega se caracterizó por tener 12 dioses, perdón, importantes, a los que se les conoce como los famosos dioses del Olimpo, los famosos dioses de la era mitológica griega, ¿sí? Para ello, quiero que de igual manera
veamos el siguiente video en el cual nos explica sobre los dioses de la mitología griega. Vamos a ver, por favor. Los 12 dioses del Olimpo. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Sapientia. Hoy vamos a descubrir a los dioses que viven en el Olimpo, la montaña más alta de Grecia. La primera diosa es Afrodita, la diosa del amor y la belleza. Es la deidad más hermosa del Olimpo. Está casada con Hefesto, el herrero de los dioses. Es tan increíblemente guapa que todos los hombres se enamoran de ella en cuanto la ven. El segundo dios es Hefesto. Hefesto es el dios del fuego y de la forja. Es, por tanto, el maestro herrero y el artesano de los demás dioses. Cuando nació, su madre Hera lo vio tan feo que lo arrojó fuera del monte Olimpo, aterrizando en la isla de Lemnos, donde se convertiría en el herrero de los dioses. Pese a su fealdad y su cojera, consiguió casarse con Afrodita, la más bella de las diosas. El tercer dios es Ares. Es el dios de la guerra, la lucha y las peleas. Es hijo de Zeus y Hera, y todos los demás dioses lo envidian por ser el más fuerte y valiente. La cuarta diosa es Atenea. Atenea es la diosa de la sabiduría, la artesanía, la defensa y la guerra estratégica. Es el contrapunto perfecto a su hermano Ares. Aunque ambos son dioses guerreros, mientras él representa las luchas y las peleas, ella representa la contención y la sabiduría. La quinta diosa es Deméter. Es la diosa de la fertilidad, la agricultura, la naturaleza y las estaciones del año. Se trata de una de las diosas más antiguas y misteriosas de la mitología griega. El sexto dios es Hermes. Se trata del dios del comercio y los ladrones, pero su función principal es la de mensajero de los dioses. Es el encargado de recibir y entregar todos los mensajes de las divinidades, además de cumplir sus más arriesgadas misiones. El séptimo dios es Poseidón. Es el señor de los mares, los terremotos y los caballos. Es el encargado de controlar todo lo que sucede en el agua. Si está contento, el mar está tranquilo, pero si se enfada, es capaz de hundir los barcos más grandes. La octava diosa es Artemisa. Es la diosa del parto, la naturaleza y todos los animales. Es la hija mayor de Zeus y Leto y es la hermana gemela del dios Apolo. Artemisa siempre es representada con un arco, pues es la diosa de la cacería. El noveno dios es Apolo. Es el dios de la luz, el sol, el conocimiento, la música, la poesía, la profecía y el tiro con arco. Es el hijo menor de Zeus y Leto y hermano gemelo de Artemisa. Como su hermana, también dedica su tiempo a la caza. El décimo dios es Dioniso. Es el dios del vino, las celebraciones, el arte y el teatro. Es hijo de Zeus y Sémele y está casado con la princesa cretense Ariadna. Se trata del dios olímpico más joven, así como el único nacido de una mujer mortal. La undécima diosa es Hera. Es la reina de las deidades y es la diosa del matrimonio y la familia. Junto con su marido Zeus, gobierna el destino de la humanidad y de los demás dioses. Si algo no es de su agrado, no hay duda de que conseguirá cambiarlo. El duodécimo dios es Zeus. Es el rey de los dioses y el gobernante del monte Olimpo. Es el dios del cielo y del trueno. Es el más importante de los dioses, pues es el máximo encargado de tomar todas las decisiones que afectan tanto a los hombres como a las propias divinidades. Ahora ya conoces a... Bien, entonces, como pudimos observar en el video, directamente cada uno de estos dioses se encargaba de una actividad en específico y esto era lo que los hacía tan relevantes y esto era lo que los hacía como tal tan característicos del contexto y de que lógicamente las personas se sientan cubiertas y se sientan protegidas por estas deidades, debido a que todos y cada uno de ellos lógicamente cumplía una actividad, cada uno de ellos cumplía como tal con una plegaria, en este caso
eran parte de la realidad y eran parte del contexto de la historia de Grecia, ¿sí? Tal y cual como Grecia tiene un ámbito político, tiene un ámbito social, también se caracterizó por este ámbito religioso, y es así en donde parte incluso desde esta perspectiva un cúmulo de hechos y de sucesos importantes que van pasando a posterior. Lógicamente, a partir de estas creencias, a partir de estas influencias de sociedades, de culturas y de tradiciones que existieron en esta sociedad. Como les mencionaba, lógicamente también un elemento importante dentro de Grecia era